Buenos días a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a ver lo que es el control del registro de la mano de obra. En la parte teórica, el próximo sábado explicaré la parte práctica. Ya vimos lo que era el control de los materiales por medio de las CARDEX. Entonces ahí vemos que nosotros controlamos de esa forma lo que es el inventario de materiales y suministros a través del método promedio y el método PEPS, que son los métodos que actualmente se siguen utilizando. Entonces, por medio de eso, nosotros controlamos lo que es el material que es el primer elemento del costo. El segundo elemento del costo es la mano de obra. Entonces, por medio de la mano de obra, los trabajadores, ahí ya sabemos que tenemos mano de obra directa y mano de obra indirecta. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo sábado es el cálculo de una planilla. Entonces, vamos a hacer una planilla que lleve mano de obra directa y mano de obra indirecta. Normalmente, como me imagino que ustedes ya saben hacer una planilla. Entonces, es igual a una planilla de venta o de administración. Nada más que ahora en el momento de contabilizarla, entonces no vamos a usar gasto de venta ni gasto de administración, sino vamos a utilizar lo que es la producción en proceso o los costos indirectos de fabricación según sea el caso. Ya sabemos que dentro de las empresas productivas, vos empezás con materiales. Lo primero que necesitas es materiales, por eso es el primer elemento del costo, el material. Y después es ver cómo vas a transformar ese material para ya tener un artículo terminado disponible. Entonces, primero tenés materiales y después necesitas a las personas para manipular ese material y poder tener el producto. Ahí es donde entra la mano de obra. Entonces aquí lo que vamos a ver son los sueldos y salarios de los empleados. Como ya he dicho, que igual a una planilla de venta o de administración, ahí vamos a ver lo que son sus salarios, si tienen algo otros ingresos, horas extras, en el caso de cálculo de horas extras. Después tenemos las deducciones correspondientes al INS laboral, que sabemos que la tasa es del 7%, y el IR, el cálculo de IR lo realizamos por medio de una tabla que la Dirección General de Ingresos, la DGI, ya tiene esa tabla estructurada para calcular el IR. En este caso yo pido de forma manual el cálculo del IR porque sabemos que, o ya ustedes me imagino que saben, que hay calculadores de IR en Google, en Internet. Entonces aquí pedimos el proceso para que el alumno sepa cómo calcular el IR. Puede usar la calculadora para confirmar si está bien o está mal el cálculo. Entonces ahí están las deducciones. Sabemos que pueden haber otro tipo de deducciones, como algunos préstamos. Hay empresas que otorgan préstamos a sus trabajadores o comisariatos. Entonces
y pueden haber también días que no laboró deducidos de la nómina. Y después tenemos el neto a recibir, que es lo que el trabajador recibir de dinero en físico neto, que sería el total de ingresos menos el total de deducciones. Después vamos a ver lo que son las prestaciones sociales. Todo trabajador tiene derecho a vacaciones, aguinaldo e indemnización. Entonces ahí los cálculos, también lo que corresponde al patronal, al INS patronal, que sabemos que va a depender de la cantidad de trabajadores en una empresa. Ya sabemos que de 1 a 50 es el 21.5% y mayor a 50 trabajadores el 22.5% es lo que asume la empresa como un patronal. Por eso, y el 2% del INATEC. Ahí nosotros a través del cálculo de una nómina podemos ver que implica mucho costo para una empresa tener trabajadores, porque no es solo su salario, sino que está asumiendo a la empresa un 22.5% de patronal, un 2% del INATEC que lo tiene que estar pagando cada mes. Asimismo, le tiene que ir acumulando al trabajador sus prestaciones como vacaciones, aguinaldos y antigüedad. Todo eso lo hacemos mediante un cálculo, o sea, lo vamos a hacer el próximo sábado, y después registramos el asiento de la nómina. Como decía, aquí va a ser según si es mano de obra directa o mano de obra indirecta. En esa parte del cálculo es como un repaso a lo que ustedes ya saben. De acuerdo a la empresa, la mano de obra se clasifica en administración, donde están los ejecutivos y los empleados de oficina. En administración va desde la recepcionista hasta lo que es el gerente general. Después tenemos ventas, en ese caso va a existir mano de obra o trabajadores cuando las empresas, las compañías tengan un departamento de venta, que la mayoría de empresas tienen vendedores. Entonces ahí tenemos el gasto de venta. Y el costo de producción es para los trabajadores de la fábrica. Entonces aquí vemos que dependiendo de vos donde estés ubicado, sos un gasto de administración, sos un gasto de venta o sos un costo de producción. Administración, todo el personal que está administrativamente, como decía, la recepción, la cajera, la secretaria, el contador, los gerentes. Después venta para el grupo de venta y todo el que trabaja en lo que decíamos manipulando la materia prima, revisando, entonces ya va a entrar dentro de lo que es la producción. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Alguien puso que no escucha. Entonces tiene que reiniciar, me imagino. Sí, profe. Entonces los costos de la mano de obra van a depender pues de donde esté ubicado el trabajador. La mano de obra de administración y venta se tratan como gastos del periodo y los costos de la mano de obra de producción se asignan al producto. Entonces aquí lo importante es, digamos, que no tenga un trabajador en un departamento que no sea, porque si vamos en función, lo vemos desde el estado de resultados, vamos a ver que el personal que está administrativa y en venta entra como gasto del periodo. Si lo vemos, está abajo en los gastos operativos del estado de resultados, entonces está en los gastos operativos de la compañía. En cambio, todo el personal que trabaja en la producción o elaborando los productos que vende esa compañía, entonces forman parte del costo de ese producto. Es, por ejemplo, que vos metieras como venta de administración en producción, entonces eso no puede pasar, igual que producción no asumas como un gasto. Entonces aquí hay que definir bien los trabajadores que forman parte de producción, los que forman parte de venta y los que forman parte de administración, para que lo de administración y venta se vaya al gasto y los que están en producción entren dentro del costeo del producto, porque decíamos que dentro del costeo del producto lo que va a contabilizar son tu mano de obra, tu material y tus costos indirectos de fabricación. La suma de esos tres elementos a vos te va a dar el total de costo de producción. Y ese total de costo de producción
vos lo vas a dividir entre el número de unidades producidas y entonces ahí sacas el costo unitario, es decir, cuánto me cuesta cada uno de este artículo que estoy fabricando. Entonces ahí es especial la atención para saber costear el producto, porque sabemos que después le va a añadir un margen de ganancia para ponerlo de venta. Entonces, si ese costo unitario está malo, entonces puede hacerte a vos perder, porque vas a tener un precio que no es el real, tal vez barato, y no vas a estar ganando nada. En la obra directa ya hemos visto esa parte, está constituida por los trabajadores que directamente intervienen en el proceso de transformación. Por ejemplo, los operadores hornos, prensas, cortes, decíamos, por ejemplo, los operarios dentro de una zona franca. Son las mano de obra directa porque son los que están manipulando directamente el material para convertirlo en un producto terminado. La mano de obra indirecta son aquellos trabajadores que realizan labores de servicio o auxiliares de producción y que su costo no se puede identificar, asociar o cuantificar a un producto. Aquí vemos los supervisores de la fábrica, el personal del almacén, entre otros. O sea, es necesario que estén ahí, por ejemplo, el supervisor, porque está viendo la calidad de ese producto. No es lo mismo que estén operarios sin supervisor, que estén operarios con supervisores. Entonces es necesario que estén ahí los supervisores. Pero no están directamente manipulando el material, sino que de una forma indirecta forman parte de la elaboración de ese producto. Por eso lo catalogamos como mano de obra indirecta. Entonces, dependiendo de tu cargo en esa empresa de producción, vas a hacer mano de obra directa o vas a hacer mano de obra indirecta. La mano de obra, al igual que los materiales y los SIP, requieren un adecuado control interno. Aquí procedimientos adecuados y satisfactorios para la selección, capacitación, clasificación, asignación del costo de la mano de obra a una actividad, departamento, producto. Entonces aquí lo que es necesario, ya sabemos que la mayoría de empresas tienen un departamento de recursos humanos, quien se encarga de la selección, la capacitación, la contratación, así como el despido de los trabajadores. Entonces, este departamento funciona directamente para eso. Por ejemplo, en la etapa de selección, pues tenés que seleccionar a tus trabajadores idóneos. Entonces, para eso tenés un perfil de cada cargo y en base a eso vos vas a entrevistar a esos candidatos y vas a seleccionar al mejor, se supone. Programas adecuados y satisfactorios de remuneraciones, condiciones de trabajo. Entonces, eso depende de cómo se sienta un trabajador, si se siente bien o se siente mal, según las condiciones que te presta ese trabajo, así como el pago, que es la remuneración. Y métodos que aseguren y garanticen eficiencia en el trabajo. Por eso vemos que existen desde supervisores y también existe para la parte de lo que es el registro, lo que es el control sobre las entradas o salidas, como dice en la siguiente parte. El control administrativo y contable va a depender de funciones como la administración de personal y relaciones laborales, el control de tiempo, el cálculo de la nómina y la asignación de los costos a la nómina. Entonces, vemos que hoy en día las empresas, por ejemplo, tienen estos aparatitos electrónicos para marcar entradas o marcar salidas, que es la mejor forma para controlar el tiempo de los trabajadores y en base a eso ya después sacar la nómina. O sea, vos cuando vas allá a realizar o elaborar la nómina, entonces lo haces con ese control de tiempo. Porque, por ejemplo, si hay personas que marcaron entrada era a las 8 y marcas a las 10, entonces a 2 horas yo te las tengo que deducir. Entonces a la hora de yo elaborar la nómina yo tengo que estar con ese control de tiempo. Y la empresa lo va a hacer o va a buscar sus formas. Vemos que, por ejemplo, eso de anotarte en un cuaderno, o que sea una persona la que esté anotando a qué hora llega el trabajador, entonces eso resulta menos confiable que el control electrónico, por ejemplo. Porque ahí se pueden dar casos en los que usted coludís con el personal que está tomando el tiempo y le dice, mira, vine a las 10, pero márcame las 8, que no sé qué, por amiguismo y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí viene
un buen control interno que debe tener la compañía para lo que es el registro del tiempo del trabajador, porque en base a eso es que se realiza el pago. Para aquí hay estudiantes de contabilidad, entonces yo en la parte de auditoría enseño esa parte de cómo levantar nóminas con tiempo. Traigo nóminas, por ejemplo, de un proyecto de construcción. Entonces ahí partís con una asistencia y con esa asistencia vos elaborás la nómina. Ahorita no vamos a trabajar de esa forma, vamos a trabajar como de la forma más sencilla como hicieron en contabilidad 2. Pero para los estudiantes de auditoría, ahí sí entramos con nómina desde la asistencia. Porque ahí, como decía, la empresa debe tener un control que es la asistencia de los trabajadores diarios, y después ese control se pasa a, por ejemplo, el 15 toca para hacer planilla, entonces se le pasa a contabilidad, para que contabilidad ahí vaya trabajador por trabajador, viendo a qué hora llegó y si tiene completa sus horas laborables. La remuneración es el pago recibido por parte del trabajador. De acuerdo, obviamente, él está dando un esfuerzo físico y mental, o mental, según sea el tipo de trabajo. Y obviamente el trabajador, el empleador, tiene que pagarle en tiempo y forma. El sistema por tiempo, este sistema de pago se basa en el pago, puede ser por hora o por día. En este sistema se elimina la trabajador, pues no existe estímulo independiente de su nivel de producción. Entonces aquí ya sabemos que, por ejemplo, estás contratado y ya sabes cuál es tu salario. ¿Cuál es tu salario mensual? Entonces eso no va a cambiar a medida que tengas algún tipo de comisiones, pero eso ya sería para las ventas, que por ejemplo ahí tenés un básico más comisión. En los otros casos tenés un salario que ya está fijo y no cambia. También podría tener un sistema de trabajo por obra, consiste en pagarle al obrero de acuerdo con el trabajo desarrollado, fijándole un valor por cada unidad. Entonces aquí lo que corresponde es que vos haces un contrato en base a la hora. Entonces, por toda esa hora yo te cobro tanto. Entonces, en base a eso es que se realiza ese tipo de pago. Ahí vemos las ventajas y las desventajas. También está el sistema de incentivos. Los incentivos son complementos de los sistemas de salario a base de tiempo de producción, teniendo como finalidad otorgar un premio al, ya sea en lo personal o en grupo. Muchas empresas tienen algún tipo de incentivo para motivar a sus trabajadores. Entonces, eso va a depender si de la compañía donde trabajes. Y obviamente aquí el trabajador es para que se ponga las pilas. Por ejemplo, muchos le dan venta, que es para los vendedores, para que puedan aumentar los números de venta. Y entonces ahí se le ofrece lo que son las comisiones. Y también, por ejemplo, el trabajador del mes, algún premio para el trabajador del mes que venda más, y ese tipo de incentivos. Esto lo hace para mejorar la calidad de los productos elaborados, aumentar la producción, ahorro de materiales y ahorro de tiempo. Ese tipo de incentivos lo voy a decir, por ejemplo, en la zona franca, que para los operarios hay algún tipo de incentivo por llegar a metas de producción. Entonces, ahí lo haces con el objetivo de aumentar la producción. Y en lo que es la calidad, bueno, ahí estaría en dependencia de los supervisores, porque para eso hay supervisores. Las deducciones al salario según las disposiciones de ley. Ya sabemos que hay disposiciones según la ley, porque en la ley están expresas y dicen que el trabajador tiene que pagar ciertas, por ejemplo, el seguro. Entonces, eso es de ley. Existe la ley del seguro social donde establece que el trabajador debe de
estar inscrito en el INSS y también pagar su cuota laboral. Entonces eso es de ley porque la ley lo dice. Aquí, por ejemplo, nos dice en Nicaragua es el 7% para el trabajador, 21.5 para empleadores que tengan 50 trabajadores o menos y 22.5 para empleadores con más de 50 trabajadores. Entonces, la ley lo dice y lo tenés que hacer. Y no es que es una opción que vos digas, no, no voy a quitarle seguro a este trabajador. No, eso es la ley, lo tenés que hacer. Y ahora el impuesto sobre la renta, va a lo que les decía, de acuerdo a la tabla progresiva de la ley. Entonces la ley dice, por ejemplo, si vemos en la tabla, un trabajador que gana hasta 100,000 córdobas al año, entonces no tiene IR. No está sujeto a deducción de IR, pero ya el que gana 100,000.01, 100,000 córdobas, un centavo, entonces hacia arriba ya comienza a deducírsele el IR, es decir, ya tiene que pagar IR. Y es otra cosa que vos no podés decir. A este trabajador no le voy a pagar, no le voy a deducir el IR. No, no lo puedes hacer porque es de ley. Entonces el IR va en base al salario anual de una persona. Por eso aquí cuando hacemos los cálculos vemos que una persona que gana ya más de 9,000 córdobas ya entra dentro de las deducciones de IR. O sea, ya tiene que pagar el IR. En esto de las deducciones de ley, entonces vemos que en el Seguro Social tenés algún beneficio porque, digamos, puedes pasar consulta, todo ese tipo de beneficios que puede tener un trabajador. Pero en el caso del IR, no, pues ahí solo lo paga y esa es una entrada para el gobierno que el gobierno lo utiliza para todo lo que son sus gastos públicos. Entonces ahí digamos que el trabajador a veces siente como apesarado al pagar IR porque no tiene ningún beneficio, como en el caso del Seguro Social que sí. Entonces aquí el cálculo de IR me imagino que ustedes ya lo han visto en contabilidad 2. Ya lo saben calcular el IR. Alumnos, Reinaldo. Creo que sí me acuerdo, profe. Entonces aquí vamos a repasar también esa parte de lo que son los cálculos de IR, porque obviamente los tenemos que incluir en la nota. El INATEC es el 2%, entonces el 2% de tu planilla, tu salario, lo vas a pagar a esta institución del INATEC. Se supone que aquí también el trabajador tiene algún tipo de beneficio que no lo usa, que es estos tipos de cursos que ofrece el INATEC. Entonces se supone que si vos trabajas en una empresa, podés acceder a alguno de estos cursos gratuitamente. Obviamente por ser un trabajador activo. Eso en la vida real casi nadie lo usa, pero está disponible. En el control administrativo y contable de la mano de obra, lo que decíamos anteriormente, inicia desde lo que es el reclutamiento, la selección, la evaluación y adiestramiento de personal, es la capacidad que va a tener la empresa para reclutar al personal idóneo para sus cargos, para que desempeñe su trabajo de forma correcta. Determinar los ingresos devengados por el trabajador. Lo primero es qué tipo de ingresos tiene su salario, tiene algún tipo de otros ingresos como comisiones, algún incentivo, algún premio, algún bono. Realizar las deducciones correspondientes. Ya sabemos que hay las deducciones de ley, que son las de la DGI, el IR y la del Seguro Social, pero también puede haber otro tipo de deducciones como las que le decía. Por ejemplo, prestó, el trabajador hizo un préstamo en la empresa, entonces cada quincena, cada mes se le va deduciendo. Y pueden haber otros beneficios como comisariato que se le van deduciendo al trabajador. Calcular el monto a cancelar a cada trabajador, que sería el neto, tus ingresos menos tus deducciones, cuánto va a recibir físicamente en dinero, en billetes y moneda, ese trabajador. Distribuir el costo de la
según su clasificación en administrativa, de venta y de producción. Entonces ahí va a ver qué tipo de, dónde está el trabajador, si está en el área administrativa, en el área de venta, en el área de producción. Calcular los aportes y apartados correspondientes al periodo. Establecer los pasivos laborales es todo lo que queda pendiente por pagar. Ya sabemos que, por ejemplo, la nómina la haces y la puedes pagar el mismo día o al día siguiente, pero ¿qué tipo de pasivos te está generando para la empresa? Lo que decíamos, la acumulación. Porque si nos vamos a las vacaciones son cada 6 meses y entonces mientras transcurran esos 6 meses usted lo va acumulando como un pasivo. La empresa se lo debe al trabajador. El aguinaldo igual, no es que cada mes le estás pagando aguinaldo a la persona, usted lo va acumulando y hasta la fecha que toca el pago, entonces ahí se lo da al trabajador, pero cada mes lo vas acumulando como que lo debes como empresa, ese es un pasivo. Y igual la antigüedad o indemnización que hasta que la persona renuncia o a la persona se despide, hasta en ese momento se le paga su antigüedad. Y mientras tanto esos años de trabajo, ahí se le van acumulando. Cálculo y elaboración de la nómina de producción. Entonces ahí lo que decíamos, necesitas todo tus trabajadores, la lista de tus trabajadores. Esto ya cuando vos trabajás, entonces ya tenés un machote, la planilla de la quincena del mes anterior. Entonces sobre esa ya vas trabajando. Y lo que necesitas vos es la asistencia, que sería que llegó diario a trabajar y que llegó en el tiempo que corresponde, o le vas a deducir hora o le vas a deducir día. Y segundo, en lo que sería tener el control exacto de los trabajadores. Entonces allí también esa información te la va a pasar a vos, recursos humanos, es decir, hubo nuevas contrataciones, hay que añadir nuevas personas a la nómina, o se despidieron personas, hay que eliminar esas personas de la nómina. Entonces, eso es la información que vos necesitas para realizar tu nómina. Aquí nos habla sobre para calcular la nómina las tarjetas de tiempo. Hoy ya sabemos que es mejor registrar electrónicamente, marcando el dedo, los tiempos de entrada y salida, para calcular el tiempo correcto el tiempo correcto del trabajador, porque, por ejemplo, no le vas a pagar más, no le vas a pagar menos, porque ya hay problemas. Las dos cosas son problemas, entonces ahí lo que necesita es el control exacto para poder realizar correctamente el pago de la planilla. Si le pagas menos al trabajador, te va a reclamar, y si le pagas de más, entonces no te va a reclamar, se va a ir con el salario, con el dinero de más, pero en ese caso está haciendo perder a la empresa, y cuando te lleguen a revisar, entonces a vos te lo van a quitar de tu salario. Por eso es que necesitas primeramente el control exacto de los trabajadores activos, y asimismo la asistencia de los mismos. Después va lo que es el registro de la nómina. Para eso vamos a hacer un asiento, les decía, un asiento contable para registrar la nómina. Según, ahí vamos a usar, según sea mano de obra directa o mano de obra indirecta. Dependiendo de eso vamos a realizar el asiento. Eso lo voy a hacer yo en la pizarra una vez que hemos hecho los cálculos. En esta gráfica nos indica el ciclo de la mano de obra. Tenemos el empleado, completa la tarjeta de tiempo y la boleta. Puede ser una tarjeta de tiempo, una boleta de trabajo. El departamento de nómina calcula la nómina, efectúa el pago, envía datos de costo al departamento de costo, y el departamento de costo asigna el costo de la nómina y prepara el informe de costo. Entonces, vemos en una empresa grande o en una empresa pequeña. En una empresa pequeña, el contador hace todo. Entonces ahí ya tenemos que ser claros. El contador va a hacer todo lo que es el control de la asistencia, o llevar el control de la asistencia para poder realizar
elaborar la nómina, él mismo puede que pague o tal vez tiene un auxiliar que designe para hacer el pago de la nómina y él mismo tiene que contabilizar. En empresas grandes donde hay bastante personal, entonces se puede dar esta división de responsabilidad, que sería lo que nos dicta el control interno, que sean varias personas las que están en un mismo proceso. Varias personas están revisando el proceso y digamos eso hace que tengas un mayor control sobre tu nómina y que no tengas problemas como desfalco, eso que las personas se coluden y entonces, por ejemplo, ponen un trabajador ficticio o ponen muchas horas de horas extras que tal vez no las hizo el trabajador y después se reparten entre dos. Entonces lo que está buscando es que ese tipo de cosas que hacen que la empresa pierda dinero no se den. Y eso lo logras teniendo varios trabajadores en un mismo proceso. Pero como decía, en empresas pequeñitas, la misma persona hace de todo. Y ahí no hay control interno, porque esa misma persona puede meter trabajadores que no existen y quedarse con ese dinero. Aquí decía que en lo que es el cálculo del IR, que me imagino que ustedes ya saben o ya más o menos manejan por la clase de contabilidad 3, me imagino que le dieron lo que es la planilla administrativa y de venta, entonces ya saben cómo calcular el IR. El IR se hace en base a esta tabla. Esta tabla siempre la voy a proporcionar en el caso de que sea un examen nómina, por ejemplo. Entonces esa tabla ahí va. Y ustedes lo que van a hacer es los cálculos. Entonces aquí nos dice, en un ejemplo, de un salario de 20,000 córdobas mensuales. Entonces a esos 20,000 córdobas mensuales nosotros le quitamos o le calculamos el 7% de INS laboral. En este caso el 7% de 20,000 son 1,400. Este archivo está en el aula para que igual lo revisen. Entonces el salario menos el seguro, la cuota laboral, son 20,000 menos 1,400. Eso me da a 12,800. Yo lo que necesito saber es cuánto gana al año la persona, porque mis expectativas van sobre un año, no van sobre un mes. Entonces yo lo multiplico por 12 y mi expectativa anual en este caso me da 223,200, que es la multiplicación de 18,600 por 12. Entonces una vez que yo tengo mi expectativa anual, yo me voy a la tabla. Aquí me dice que la expectativa es de 223,200. Entonces yo busco en qué línea de la tabla está. Entonces me dice que está aquí. Va de 200,001 a 350,000. Ahí está comprendido los 223,200. Entonces yo me voy sobre esta línea que está acá. Entonces 223,200. El sobreexceso de esa línea es 200,000. Me resto los 200,000 y me quedan 23,200. Esa línea dice que yo voy a aplicar el 20%. Entonces 23,200 por el 20% me da 4,640. Esa línea tiene un impuesto base de 15,000, el cual lo debo de sumar. 4,640 más 15,000 me da 19,640. Entre los 12 meses del año me da a 1,636,67. Esto es lo que yo le voy a deducir al trabajador en concepto de IR de su salario. Entonces, si quiero saber quincenal, entonces simplemente ese valor mensual lo divido entre 2, que son las 2 quincenas que tiene un mes. 1,636,67 entre 2 me da 818,33. El IR quincenal. Entonces, aquí a grosso modo podemos ver que con un salario de 20,000 a vos te van a quitar de INS laboral 1,400 y te van a quitar de IR 1,636,67. Entonces esa persona ya no va a recibir los 20,000, sino que va a recibir, al mes podemos ver aquí, 16,963,33. Por eso es que hay personas que no les gusta decir cuánto es su salario, porque a veces la misma familia o alguna gente se hace expectativas sobre, está ganando 20,000, pero en realidad lo que él está sacando son 16,963.
.33, no está ganando, no está recibiendo los 20,000 córdobas. Tenemos otro ejemplo en el caso de que el trabajador ganara 10,000 córdobas mensuales. Entonces esos 10,000 córdobas, el 7% nos da 700. Se lo restamos, los 10,000 menos los 700 y nos da 9,300. Lo multiplicamos por 12 porque necesitamos expectativa anual, un año. Entonces 9,300 por 12 son 111,600. Con esta expectativa anual es cuando nosotros nos vamos a revisar a la tabla en cuál línea está. Entonces vemos que está en esta de 100,001 a 200,000. Ahí están comprendidos la expectativa. Y el sobreexceso son 100,000. Entonces yo le voy a restar 100,000. Es el sobreexceso de esa línea. 111,600 menos 100,000 me da 11,600. El impuesto, el porcentaje de esa línea de 100,000 es el 15%. Ahí lo tenemos a la par. Entonces 11,600 por el 15% va a 1,740. Impuesto base no tiene, porque si nos vamos a la línea, esta es la par del 15%, un 0, no hay impuesto base, entonces son los mismos 1,740, lo que vamos a dividir entre 12 para saber cuánto es la deducción mensual. Nos da 145 córdobas. Y si queremos saber quincenal, si pagamos quincenal, entonces serían los 145 entre 2. Y nos queda de retención 72.50 cada quincena. Entonces el trabajador que gana 10,000 córdobas va a recibir, en este caso cada mes, 9,155. Ya no va a recibir los 10,000 porque tiene sus deducciones de ley. ¿Qué decimos? Son deducciones de ley porque el trabajador no puede decir o no tiene la opción de decir no me quites esas deducciones. Lo tiene que hacer la empresa porque la ley lo dice. ¿Qué lo debe de hacer? Entonces los cálculos van en función de la tabla. En función de la tabla van los cálculos viendo dónde está la expectativa anual del trabajador. Pregunta de eso. ¿No tienen preguntas? No, profe, todo súper claro. Para acumular algo, entonces voy a dejar algunos cálculos de IR para que usted ahí ya el sábado que viene, primero yo, explique la planilla, entonces ustedes ya estemos rápido en eso de cálculos de IR. Entonces para que practiquen el IR, voy a poner algunos 3 cálculos para acumular algunos puntitos de esta semana. Ok, profe. ¿Oyeron? Esa va a ser la tarea. Voy a poner unos 3 cálculos de IR para que ya estén filosos el sábado y hagamos rápido toda la planilla y la contabilicemos. Sí, está bien, profe. Ok, profe. Hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Cualquier cosa me escriben. Cualquier cosa. Ok, profe, gracias, buen día. Gracias, profe. Buen día. Buen día, profe. Todos.